política, ciencia, humor, biografía. Maneras de abordar el mundo real página tras página. Libros imprescindibles que nos hacen pasar del caos al aprendizaje, del hecho a su interpretación. Todo está ahí, para ayudarte a entender la realidad. Bienvenidos al podcast de No Ficción. No Ficción, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial, sobre libros que revelan las historias más deslumbrantes, presentado por Patricio Zunini. Los dos son testigos, fueron protagonistas de una época privilegiada. Tienen cada uno una vasta obra a sus espaldas y han escrito sendos libros autobiográficos. Son dos de los intelectuales más prestigiosos de la Argentina. Son amigos, aunque se vean poco. Compartieron aventuras como la de fundar en 1971 el Frente de Liberación Homosexual. Hoy, Blas Matamoro tiene 80 años y vive en Madrid. Juan José Sebrelli, 91, y continúa viviendo en Buenos Aires. Juntos y por Zoom, conversaron largamente sobre la historia vivida y la evolución de la cultura y el pensamiento durante ese largo siglo XX que en sus mentes aún está vivo. El resultado se llama Entre Buenos Aires y Madrid, un libro de 384 páginas donde no dejan tema sin tocar. Juan José, el libro funciona dentro de la elasticidad que le da su forma oral como una gran reconstrucción de época y un repaso de las ideas culturales y políticas del siglo XX. ¿De quién fue la idea y cómo se organizaron para hacerlo? Bueno, yo siempre, no sé, Blas si la tenía también esa idea. Yo siempre tuve la idea de que era como un deber, gente de mi generación, que quedamos muy pocos ya, cada vez menos. Simone de Beauvoir decía, cuando uno envejece, el mundo se despuebla. Y es así, porque yo cada día que pasa tengo menos gente con quien hablar de las películas que veíamos o de los traumas políticos, las muchas crisis políticas que hemos pasado. En fin, el pasado inmediato. No es un libro nostálgico, melancólico, un recuerdo de viejos. Es algo que tiene mucho que ver con la actualidad, porque no podemos entender lo que está pasando hoy si no sabemos lo que pasó en la primera mitad del siglo XX. Y eso es lo que queremos rescatar. Hay un capítulo dedicado especialmente a la homosexualidad, y en él se menciona cómo crearon, por idea de Juan José, pero en casa de Blas, el Frente de Liberación Homosexual en 1971. ¿Cómo era emprender una iniciativa semejante en ese entonces? Bueno, la iniciativa fue de un dirigente gremial del gremio de correos, Héctor Anavitarte, que actualmente vive en Aranjuez. Se vinculó a Juan José Hernández, que era amigo de él, al otro Juan José Sebrelli, y entre todos pues acercamos a Manuel Puig. Y además Anavitarte, que era un personaje muy curioso, comunista, militante del Partido Comunista, y que ocultaba, por supuesto, a su partido la homosexualidad porque si no lo hubieran echado, o algo peor. Y así se formó suerte de comité fundacional que no tuvo ninguna realidad ceremonial, no hicimos nada de eso, fue una reunión de amigos en la cual lo que decidimos fue que se publicitara el label, o sea, el Frente de Liberación Homosexual en los medios, tanto radio, televisión muy difícilmente, pero también medios escritos, para poner en el estado público la discusión sobre la homosexualidad y conseguir sobre todo que se derogara una reglamentación policial que por escándalo podía llevar a la prisión a homosexuales. Y este fue el núcleo del frente. La idea se me ocurrió a mí porque me llamó un amigo que había estado en Nueva York como participante de la UNESCO. Y había visto todo el movimiento del Village de Nueva York y demás, y volvió enloquecido. Y entonces me dice, había que hacer algo así.
Pero este amigo mío, que es un muchacho muy entero, era un muchacho que ya murió, era un muchacho muy inteligente, pero muy poco activo. Menos activo todavía que yo, que también soy más inteligente que activo. Pero me dice, bueno, había que hacer. Sí, vamos a hacer algo. Y inmediatamente lo llamé a Blas. Le digo, mira, Blas, está esta idea, realmente tendríamos que hacer algo para no quedar atrás de Nueva York. Y Blas me dijo, sí, lo hacemos en mi casa. No, la idea viene de que ha habido núcleos de homosexuales que por separado dijeron hay que hacer algo, pero que el que la concretó fue Ana Vitarte. Y se hizo en mi casa porque yo vivía solo, entonces no podíamos molestar a la familia de nadie. Esta fue la solución. No hay que olvidar que en esa época había una dictadura militar, estaba un general Livingston, después estuvo Lanusse, entonces había una situación de régimen jurídico muy insegura, una situación policial también muy insegura, porque además existían las guerrillas. Y entonces una cosa como un frente de liberación homosexual podía ser un enésimo derivado de una organización guerrillera y resultara molesta para el gobierno militar. Entonces había que hacer algo que tuviera repercusión en los medios y que consiguiera hacer pública una cosa que estaba en secreto. En poco tiempo ya éramos como 500. Y así fue. Esa fue la creación. Uno de los nombres que se repite a lo largo del libro es el de Proust. ¿Podrían explicar lo que significó en sus vidas En busca del tiempo perdido? ¿Fue, además de ese impacto literario, una contraseña de época para encontrar, como llamaba Donoso, a otros cofrades? No, pero Proust, de los 6 tomos de En busca del tiempo perdido, en el tomo que se llama Sodoma y Gomorra, justamente, el prólogo, que no pertenece a la novela, que es un prólogo, es un ensayo prácticamente, es un ensayo de defensa de la homosexualidad, uno de los primeros, yo creo, que se hicieron en el siglo XX. Eso era importantísimo, aparte de nuestro amor por la literatura de Proust. No lo pusimos por la letra, lo pusimos por ese prólogo. Había muy poca gente que se animaba a hablar de ese tema. Proust fue uno de los pocos. Después hablamos de los científicos serios que reivindicaron la homosexualidad. Havel O'Kelly, por ejemplo, que yo hablo mucho, anterior a Freud, que no tuvo una sola palabra a favor de los homosexuales. No tuvo una palabra. No fue un defensor de la homosexualidad. Más aún, yo pienso que fue un poco homofóbico, a pesar de que su hija era lesbiana. Y bueno, ese Proust, yo diría Havel O'Kelly, y diría un tercer nombre de un libro que hoy olvidado, pero que en su momento fue un bestseller, que se llamaba El homosexual en Norteamérica. Ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero eso fue un libro que tuvo en traducción al castellano, tuvo una gran difusión, porque cuenta mucho de la vida cotidiana de la homosexualidad en Nueva York. Y era exactamente lo mismo que la vida cotidiana del homosexual en Buenos Aires. Los baños famosos, los tea rooms, como los llamaban los norteamericanos y los ingleses, y que acá se tradujo mal como teteras, que era el típico lugar de encuentro de homosexuales. Tetera no era tea room, no es la traducción de tetera, pero acá se consideró que era lo más común. Esos eran los 3 libros más importantes que después había otros, el de Gide, pero el de Gide era muy ligado a la tradición griega, era demasiado retórico. El Coridón, me refiero. Era demasiado literario. Y algún otro habría,
Después vino el primer libro de las lesbianas, que todas las lesbianas lo tenían con ella, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el nombre. El Pozo de la Soledad. El Pozo de la Soledad, un ultra bestseller entre las mujeres. Así fue. Hay una frase de Spinetta que suele citar nuestro presidente que es «mañana es mejor». ¿Son optimistas respecto a la evolución general del mundo? O, dicho de otra manera, más allá de lo político, ¿cómo se llevan con el olvido de las cosas pretéritas que trae aparejado todo cambio? Primero, yo creo que los buenos propósitos, y en ese sentido voy a citar a Benjamin, cuando decía, no hay ninguna propuesta del bien que no esté ligada a una propuesta del mal. Yo creo que el bien y el mal están indisolublemente unidos en el ser humano. Y por lo tanto, el progreso y el regreso también están unidos. Cada progreso trae un retroceso. El átomo, el descubrimiento del átomo ha sido un progreso revolucionario enorme. Y también trajo la bomba atómica, que es un arma destructiva espantosa. Y así podría seguir citando todo. Es decir, que yo creo en la síntesis, en la conciliación entre el bien y el mal. Olvidarnos que existe el bien y el mal. El conversatorio es un género que continúa vigente a pesar de los cambios en la industria editorial. ¿Qué otros libros de diálogos los han inspirado o se animan a recomendar? No, solo ejemplos muy ilustres. Las conversaciones de Goethe con Eckermann. Pero claro, ¿quién es Goethe y quién es Eckermann? Sebrel y Matamoros, no se puede. Eso es muy presuntuoso, ¿no? Pero a lo mejor, no sé yo si algo más modesto podríamos encontrar. No, a lo mejor no tanto en un libro de conversaciones en que estuviera alguien delante de alguien, sino en la época en que la gente se entendía por medio de cartas que tardaban un tiempo en llegar al interlocutor. Entonces, claro, los ejemplos de correspondencia son innumerables. En fin, creo que si hubiera que decir algo más sencillo y más patético, me remitiría a las conversaciones que tienen después de la dictadura y de los juicios a los responsables, etcétera, los herederos de las víctimas y de los victimarios. En la vida argentina hay este subterráneo de una guerra civil nunca terminada que va por ahí. No sé si me he puesto demasiado patético, pero es lo que se me ocurre. Blas Matamoros fue abogado de presos políticos, periodista y docente. Desde 1976 vive en Madrid, donde fue editor de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Tiene 7 libros de ficción, el último, Fundidos a Negro, publicado en 2022, y también una larga obra ensayística que incluye volúmenes sobre el tango, Jorge Luis Borges y Marcel Proust. Juan José Sebrelli es ampliamente conocido por libros como Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, Los deseos imaginarios del peronismo, El asedio a la modernidad y Las aventuras de la vanguardia. También protagonizó el documental El Olimpo vacío. En 2020 publicó con Marcelo Joffre Desobediencia civil y Libertad responsable. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Patricio Zunini.